Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado es que fue robado. My Status Assassin Volumen 3 Parte 1. Tabla de contenido. Capítulo 1. El anillo. 6. Capítulo 2. El concurso de belleza. 48. Capítulo 3. Uruk, Ciudad del Agua. 96. Capítulo 4. Nuevas revelaciones. 140. Capítulo 5. Un encuentro casual. 166. Epílogo. El asesinato. 192. Palabras del autor. 199. Capítulo 1. El anillo. Punto de vista. Amelia Rose Quartz. Tan pronto como Akira salió del edificio, toda la casa quedó en un silencio inquietante. Noté que el héroe me miraba de vez en cuando, pero no dijo una palabra. Asaina, el chico que había reprendido a Night hace un momento, parecía pensativo y perdido en sus pensamientos. Finalmente, el chico llamado Nanase se atrevió a hablar, aunque con una fuerte dosis de vacilación en su voz. Entonces, que le trae al dominio de los hombres bestia, su Alteza, y exactamente a dónde estaban planeando ir desde aquí? Preguntó, luego miró hacia otro lado en el momento en que traté de hacer contacto visual con él. Dejé escapar un profundo suspiro. Bueno, nuestro destino final sigue siendo el castillo del señor demonio en el corazón de Volcano. Solo llegamos a Brut porque necesitábamos la ayuda de Crow para arreglar la espada de Akira. Sin embargo, no estoy segura de si iremos directamente hacia el señor demonio después de esto o no. Todavía necesito hablar con Akira y Night sobre eso. Deliberadamente elegí ignorar su solicitud de acompañarnos, ya que parecía que Akira se oponía bastante a la idea. Ahora, ¿puedo preguntarles algo a todos? Yo añadí. Nanase asintió, así que escaneé al grupo y me dirigí a los 5 miembros del grupo del héroe, que no estaban sentados en sillas. ¿Y el resto de ustedes? No están de acuerdo con estos dos, ¿verdad? ¿Prefieren no unirse a Akira? La chica bueno con el acento gracioso y el chico llamado Waki, quien asumí que era un adiestrador de animales, dado que estaba rodeado de animales diminutos, asintieron con la cabeza en confirmación. Los otros 3, sin embargo, no parecían tan seguros. Bueno, si quieren alguna esperanza de convencernos de que les dejemos acompañarlos, primero deberán llegar a un acuerdo entre ustedes. Afortunadamente para ustedes, Akira y Night todavía están bastante agotados, así que tendrán mucho tiempo para hacer eso mientras se recuperan, dije, y el héroe, que claramente había estado bastante perdido, inclinó la cabeza hacia mí cortésmente. Haremos precisamente eso. Gracias por su consideración, dijo, antes de levantarse de su asiento. Asaina, que estaba sentada a su lado, también se puso de pie, hizo una pequeña reverencia, luego siguió al héroe a la habitación contigua, y los otros miembros del grupo siguieron su ejemplo. Todos fueron muy educados, y era obvio que provenían de una sociedad muy diferente a la nuestra, aunque había oído decir que la nación oriental de Yametou en el continente humano tenía una cultura de respeto similar. El héroe que fundó
ese país también debe haber sido de ese lugar de Japón donde creció. Akira. ¿Qué piensas, Night? ¿Akira estaría feliz de tenerlos con ellos? Pregunté. Ahora que él y yo éramos los únicos dos que quedamos en la habitación. El pequeño felino me miró con penetrantes ojos dorados desde su posición sobre la mesa. Luego, después de pensarlo un poco, se encogió de hombros. Difícil de decir. Aunque estoy conectado telepáticamente con él, es difícil saber qué está pasando por la cabeza de ese chico. Sé que el maestro aparentemente era bastante cercano a esa pequeña rata. Impertinente, dijo Knight, refiriéndose al chico Asaina con el que había tenido una pequeña pelea. Probablemente se sentía un poco molesto. Porque ahora había alguien aquí que probablemente conocía a Akira mucho mejor que él. Además, ese niño adiestrador de animales y la niña. Con el acento extraño claramente no les gusta el maestro, para decirlo a la ligera. Es difícil ver de alguna manera que tenerlos con ellos sería beneficioso. Asentí con la cabeza, aunque no tenía mucho espacio para juzgar si otras personas se interpondrían en el camino de Akira, dado que casi lo había asesinado en el laberinto. No había querido, por supuesto, y si solo hubiera sido más fuerte, ese demonio no habría podido tomar el control de mí. Afortunadamente, la magia de las sombras de Akira pudo curar sus heridas por completo, de lo contrario, seguramente habría muerto allí. Knight, habiendo notado mi repentina tristeza, me miró a los ojos con preocupación. No puede dejar que lo que pasó en el laberinto le afecte, Lady Amelia. Al final, el maestro sobrevivió y eso es todo lo que importa. No le hiciste daño. Mairo lo hizo. Te prometo que el maestro no te culpa por lo que pasó, dijo Knight, tratando de tranquilizarme. Sí. ¿Estás bien? Gracias, Knight, dije, forzando una sonrisa. Knight asintió con la cabeza, comprando mi respuesta, luego volvió a pensar profundamente, así que lo dejé allí en la mesa y salí del edificio. Encontré mi camino hacia un bosque en las afueras de la ciudad, donde casi sentí como si los árboles me estuvieran dando la bienvenida como miembro de la alta nobleza elfa. Los elfos siempre habíamos vivido en armonía con el bosque, después de todo. Hace mucho tiempo, nos cansamos de las guerras de hombres que buscaban riqueza y dominio, y en cambio nos convertimos en los guardianes incondicionales del bosque sagrado, por temor a que las otras razas pudieran cortar el árbol sagrado si lo tenían en sus manos. Y el árbol sagrado no debía ser perturbado bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué estoy pensando en esto ahora? Durante toda mi vida, me había retirado al bosque y les pedía consejo a los árboles cada vez que me enfrentaba a una decisión difícil o cuando mis pensamientos llegaban a un punto muerto. Presioné mi frente contra la corteza de uno, pero todo en lo que podía pensar era en el momento en que mi mano atravesó el abdomen de Akira. No lo entiendes, Knight, susurré, mis puños apretados temblando. Si bien es cierto que nunca hubiera lastimado a Akira de esa manera por mi propia voluntad, yo tengo que admitir que la idea de dejar cicatrices en el cuerpo de Akira que siempre le recordarían a mí fue estimulante, en cierto modo. Después de todo, no tenía ninguna duda de que si encontraba una manera
De regresar a su mundo, la tomaría en un instante y me dejaría atrás. Me había contado que su madre estaba muy enferma y que no podía esperar que su hermana pequeña la cuidara para siempre. Quizás lo que más temía era que un día se olvidara de mí después de que se fue. Tal vez encontraría a otra chica que fuera más bonita que yo y más apta para estar a su lado, y tal vez se casarían y formarían una familia feliz juntos. Pero sí dejé una marca real y tangible en su cuerpo, entonces tal vez todavía me recordaría incluso después de que envejeciera y se volviera senil. Lo que sabía que era algo bastante desagradable de decir, nadie debería querer lastimar a su amado. Sin embargo, había una parte de mí que se sentía extrañamente feliz de haberlo herido de esa manera. Qué mujer tan débil y rencorosa era, celosa de una mujer hipotética que ni siquiera había conocido. ¡Qué patética! Mientras estaba perdida en él desprecio por mí misma, escuché el sonido de una rama romperse en algún lugar por encima de mí. Miré hacia arriba y vi ojos negro azabache atravesando el velo de la noche directamente en los míos. Se arrugaron. Divertidos. Así que eso es lo que te ha estado molestando, ¿eh? G. Y aquí pensé que en realidad podría ser algo serio. Se me secó la boca y se me quedó la mente en blanco. Finalmente, logré forzar una sola palabra a través de mi estupor estupefacto, el nombre de la persona a la que pertenecían esos ojos. A Akira. Punto de vista, Oda Akira. Salté del árbol para pararme frente a Amelia muy asustada, cuyos hombros temblaban. A Akira, ¿cuánto de eso escuchaste? Ella preguntó. Oh, no lo sé, ¿todo? Estuve pasando el rato ahí arriba incluso antes de que llegaras aquí, admití, rascándome la nuca tímidamente. Su rostro se puso mortalmente pálido. Sin embargo, realmente fue solo una coincidencia. Después de escuchar la respuesta de Crow a mi pregunta en su taller, me dirigí al bosque cercano para pensar seriamente. Estar en lo alto de un árbol siempre había sido el mejor lugar para la contemplación, y aunque realmente no estaba tratando de escuchar a escondidas, la verdad del asunto era que estaba demasiado perdido en mis pensamientos para notar su llegada hasta que fue demasiado tarde. Aunque tenía la sensación de que la explicación haría poco para aliviar su actual vergüenza. Su rostro naturalmente pálido ahora estaba blanco como una sábana. Puse una mano sobre su cabeza, esperando que la calmara un poco. No te preocupes tanto. No voy a levantarme y abandonarte un día, y nunca podría olvidarte, incluso si quisiera, le dije. Claro, me importaba mucho mi mamá y mi hermana, Yup, pero Amelia me importaba tanto. Pude ver las lágrimas brotar de sus ojos mientras agarraba mi capa negra con todas sus fuerzas. ¿Quieres decir? ¿Realmente no me abandonarás ni me olvidarás? Preguntó ella, suplicante. Había una mirada de cachorro en sus ojos que hacía difícil no apretarla con fuerza. Sí, lo prometo. Asentí. Además, en todo caso, eres tú el que está fuera de mi liga. Solo en términos de apariencia, incluso alguien como el héroe sería una mejor pareja para ti, por mucho que odio admitirlo. Amelia arrugó la cara mientras yo sacaba una de mis dagas negras, forjada
con los restos del Yato no Kami, y la ponía en su mano. De ninguna manera. No me gusta ese tipo en absoluto. Eres mucho más fuerte y genial que él, y... Espera. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, y yo sonreí. ¿Era cierto que el héroe era mucho más débil que yo, pero menos genial? De todos modos, no según una definición tradicional de la palabra. No. Había forma de que Amelia y yo hubiéramos terminado juntas si no hubiera sido su salvadora y su única compañera a través de una crisis muy específica. Fue como el efecto de puente colgante, en cierto modo. Necesitaba un héroe y yo estaba allí. Con la daga ahora firmemente en el agarre de Amelia, sostuve su mano en mi mano derecha y levanté el cuchillo hacia mi izquierda. Amelia retrocedió. Un poco confundida. No sé cómo se hacen las cosas en este mundo, pero en casa, tenemos la costumbre de que un hombre y una mujer que han jurado pasar el resto de sus vidas juntos intercambian anillos que llevan en el anular de la mano izquierda. Lo llamamos dedo anular, por esa misma razón. No es algo que me haya visto haciendo nunca, así que no conozco las reglas específicas o la historia detrás de los anillos de compromiso y los anillos de boda, pero cuando dos personas tienen anillos alrededor de sus dedos así, es un símbolo de su vínculo. Hice lo mejor que pude para explicarme mientras trazaba la punta de la daga en su mano alrededor de la tercera articulación de mi dedo anular. Incluso a través de la oscuridad, pude ver la sangre goteando, corriendo por mi brazo antes de gotear al suelo. Ninguna hoja ordinaria podría cortar mi piel en este mundo, pero la Yato no Kami no era una hoja ordinaria. ¿Qué estás haciendo?, Amelia preguntó, con los ojos muy abiertos. Mientras me veía cavar la daga lo suficientemente profundo como para dejar una cicatriz, pero no tanto como para golpear algo vital. ¿Qué tal? Parece al menos un poco un anillo, ¿no?, pregunté, levantando mi mano hacia la luz de la luna para ver el anillo rojo brillante justo encima de mi nudillo. Dijiste que querías dejar tu huella en mí, ¿no es así? Bueno. Ahora lo tienes. Amelia miró de un lado a otro entre la daga que tenía en la mano y mi dedo. Un anillo, como símbolo del vínculo entre un hombre y una mujer, murmuró, tratando de entender la idea. Luego, volvió a colocar la daga en mi mano y, sin siquiera pensarlo dos veces, comenzó a guiarla alrededor de su propio dedo anular delgado. Me siento mal por causarte más dolor. Pero al mismo tiempo, se siente tan bien compartir algo tan valioso contigo. De pie a mi lado, levantó su propia mano para inspeccionarla. Ver a Amelia sangrando normalmente me habría revuelto el estómago, pero por alguna razón, esta noche se sintió extrañamente reconfortante. De repente, la voz desgarradora de Crow resonó en mis oídos. Lo que me aterroriza más que cualquier otra cosa en el mundo, es cuando trato de alcanzar algo y mis dedos no tocan nada. Quizás no siempre sería capaz de extender la mano y agarrar a Amelia cuando quisiera. Dado lo poderosos que eran los demonios, existía una posibilidad muy real de que ella y yo hubiéramos muerto allí abajo si Crow no hubiera aparecido cuando lo hizo. Pero mientras ambos tuviéramos estas cicatrices alrededor de nuestros dedos, ella y yo estaríamos
destinados por la eternidad. Amelia, rompería todos los huesos de mi cuerpo por ti, si eso es lo que querías. Felizmente usaré cualquier cicatriz que creas conveniente para adornarme. Pero a cambio, quiero que me cuentes todo. Siempre que quieras que haga algo, o siempre que algo te moleste, ven y dímelo. Haré todo lo que esté en mi poder para arreglar las cosas. Me arrodillé y le planté un beso en el dorso de la mano izquierda. Luego, dándome cuenta de que probablemente me estaba haciendo el ridículo, miré hacia arriba y vi sus mejillas enrojecidas, antes de que pusiera sus manos en mis mejillas. Está bien. Entonces quiero que me prometas algo también. Prométeme que nunca me olvidarás, nunca irás a ningún lado sin mí, nunca morirás ni me dejarás atrás, y nunca jamás mirarás a nadie más que a mí. Me levanté y envolví a Amelia en mis brazos, su pequeño cuerpo encajaba perfectamente. Tu deseo es mi orden, querida. Y haré todo lo que pueda para concederlo. La parte de nunca ir a ningún lado sin mí probablemente era un poco realista, pero estaba seguro de que podía comprometerme con seguridad. Con el resto. Ciertamente no tenía ninguna intención de morirme con ella, de olvidarla o de serle infiel. Acunada en mis brazos, Amelia sonrió, verdaderamente contenta. Era la primera vez que la veía sonreír como si lo dijera en serio desde el incidente en el laberinto. Era el tipo de sonrisa que solo usaba cuando estaba a solas conmigo y con Knight, no la sonrisa falsa que les daba a los forasteros solo para ser educada. Todavía quería volver a casa en Japón, mi mamá y mi hermana algún día. Pero justo aquí, en este momento, no había nada que quisiera más que aferrarme con fuerza a esa sonrisa. Punto de vista, Asaina Kyosuke. La habitación que Cronos había prestado tan amablemente era la más grande de la casa, y los 7 estábamos ahora esparcidos por ella, tratando de relajarnos. Me paré cerca de la puerta con la espalda contra la pared y los brazos cruzados. La princesa Amelia nos había dado instrucciones para llegar a un acuerdo como grupo sobre lo que queríamos hacer en el futuro, pero nadie dijo una palabra. Por lo general, era Satou quien intentaba dirigir las discusiones. Pero no había dicho una palabra desde que dejamos la otra habitación. Incluso Waki y Wenou, los 2 miembros con los que generalmente se podía contar para armar un escándalo, se quedaron en silencio. Nanase y Sude parecían terriblemente inquietos, mientras que Osoyama parecía tan tranquilo como siempre. Cerré los ojos y traté de repasar toda la situación en mi cabeza. Era seguro asumir que el objetivo final de Akira era el mismo que el nuestro, regresar a Japón. En todo caso, probablemente se sentía más ansioso por llegar a casa que el resto de nosotros, ya que tenía que cuidar de su madre y su hermana. Entonces, ¿por qué se estaba moviendo por separado? Quizás era simplemente que tenía una idea diferente sobre la mejor manera de lograr ese objetivo, pero como yo lo entendía, la única forma de regresar a casa después de ser convocado a otro mundo era matar al jefe final. Aunque no era de ninguna manera un experto en el género, que solo había escuchado fragmentos de segunda mano sobre las novelas que a Akira le encantaba leer. Espera. Podría ser. Mis ojos se abrieron de par en par, y Sude, que había estado parado
directamente frente a mí, saltó en estado de shock. Giré mis ojos para mirar a Satou, quien miraba pensativamente al suelo. Dime algo, Satou. ¿Tienes alguna intención de intentar matar al señor demonio? Todos me miraron mientras rompía el silencio, luego se dirigieron a Satou, en anticipación a su respuesta. El chico arrugó su hermoso rostro como si estuviera haciendo un puchero y negó con la cabeza. Ciertamente, esta fue una señal grave. Si había algo que los caballeros de Retice nos perforaban en la cabeza todos los días durante el entrenamiento, era que el señor demonio solo podía ser asesinado por el héroe con la espada sagrada y la habilidad extra de la espada sagrada, y en este momento, ese héroe era Satou. Siempre que cumplamos con esos requisitos, derrotarlo sería pan comido. Nuestro trabajo como compañeros del héroe era llevarlo a salvo a la guarida del señor demonio, pero si el héroe no tenía la voluntad o el deseo de matar al señor de los demonios, entonces no había nada que nadie pudiera hacer. Lo siento, chicos, pero realmente no veo la necesidad de ir a matar al señor demonio en este momento, dijo Satou. Para ser justos, tenía razón. El señor demonio aún tenía que mostrarse de una manera reconocible desde que fuimos convocados desde la Tierra. Y solo el equipo de Akira afirmó haber visto demonios de primera mano. No pudimos descartar por completo la posibilidad de que el incidente con los monstruos saliendo del laberinto en Urno fuera más que un accidente. Mi habilidad de intuición suplicaba diferir, pero eso no contaba como evidencia contundente. Entonces, ¿cómo se supone que vamos a regresar a casa en Japón? Gritó Waki. Este fue quizás el principal contraargumento. Hasta entonces, todos creíamos que matar al señor demonio era nuestro único boleto de regreso a casa, y era en lo que habíamos estado trabajando desde nuestra llegada. ¿A qué te refieres con que no ves una necesidad? ¿No fuiste tú quien nos preparó a todos para ir y atacarlo en primer lugar? Preguntó Wenou. Ella tenía razón. Satou fue quien pronunció un discurso conmovedor en ese sentido. Pero eso fue cuando todos todavía creíamos que la familia real de Retice tenía nuestros mejores intereses en mente. Nos dijeron que el señor demonio estaba cometiendo actos de tiranía y terror en todo el mundo, y que éramos los únicos con el poder de detenerlo. Mira, no tengo todas las respuestas, ¿de acuerdo? Respondió Satou. Todo lo que sé es que el que nos dijo que la raíz de todo mal del señor demonio era el mismo tipo que usó a su hija para maldecirnos a todos. Y. Por lo que he visto, ninguna de las personas en ninguna de las ciudades en las que hemos estado desde entonces parece estar oprimida o amenazada por algún demonio en este momento. Wenou y Waki se miraron el uno al otro, con los ojos muy abiertos, al darse cuenta de la verdad de lo que se estaba diciendo. Eso era cierto, los lugares que habíamos visto estaban llenos de vida y prosperidad. Incluso en la nación oriental de Yamatou, que era el punto más cercano del continente al dominio de los demonios, ninguno de los ciudadanos parecía ni siquiera un poco desconcertado por la supuesta amenaza de una invasión demoníaca. Nanase y Sude simplemente parecían pensativos, tal vez temiendo lo peor para los compañeros de clase que habíamos dejado en el castillo de Retice. Estamos todos olvidando que Oda literalmente acaba de ser
¿Gravemente herido por los demonios?, preguntó Osoyama, levantando la mano. Creemos que está mintiendo sobre eso, o eso no constituye una amenaza seria. Entrecerré los ojos, sintiéndome escéptico. Sus palabras fueron claramente las de alguien que sintió que deberíamos ponernos del lado de Akira en este tema. Sin embargo, no podía decir si había llegado a esa conclusión de forma independiente o simplemente le estaba dando a su compañera de clase el beneficio de la duda. Siempre me costó leerla, no. Era fácil de leer como Waki o Bueno. Sí, ¿y sabes qué más? Akira es más fuerte que yo, saltó Sato. Probablemente lo ha sido desde que fuimos convocados a este mundo. Ahora que lo pienso. Incluso con todos nuestros poderes combinados. Probablemente no podríamos compararnos con él. Entonces, sí tiene razón, y estos demonios realmente son tan malvados y aterradores que incluso él apenas sobrevivió a un encuentro con ellos. Entonces el resto de nosotros no tenemos ninguna posibilidad en el infierno contra ellos, y mucho menos el señor demonio. Tal como estamos ahora, somos apenas más fuertes que el guerrero promedio en este mundo. Esa fue la primera vez que escuché a Sato admitir algo así. Siempre fue tan seguro de sí mismo y parecía despreciar cualquier signo de debilidad o vulnerabilidad. También parecía que Nanase apenas podía creer las palabras que salían de la boca del héroe. Miren, quiero ir a casa tanto como ustedes, continuó Sato, y les prometo que Akira también. Pero no parece pensar que matar al señor demonio sea una prioridad urgente en este momento. Ha considerado que tal vez sea porque sabe que ninguno de nosotros tiene posibilidades de ganar. Tal vez sea una sabia deducción. Si se tratara de un videojuego o una novela de fantasía, los héroes probablemente se enfrentarían valientemente al señor demonio, se sentirían abrumados rápidamente por su poder y luego pasarían mucho tiempo acumulando fuerzas para poder derrotarlo la próxima vez. Pero esta era la vida real, desafortunadamente. Y en la vida real no había vidas extra ni dispositivos de trama convenientes. Si nos enfrentamos al señor demonio ahora, nos masacraría a todos sin piedad. Les puedo decir con un 100% de confianza que Akira probablemente esté más decidido que cualquiera de nosotros a regresar a Japón, y probablemente también sepa mejor que cualquiera de nosotros exactamente lo que se necesita para lograrlo. Por eso sugerí que lo acompañáramos para brindarle apoyo, finalizó Sato, y todos asintieron. Para mostrar su comprensión. Entendido. ¿Ese también fue tu razonamiento, Yosuke? Preguntó Nanase, volviéndose hacia mí, la única otra persona a bordo con la idea. Inicialmente. No, nada de eso. Simplemente quería apoyarlo como pudiera, como amigo. Aunque admito que solo lo estorbaría con mi nivel actual, respondí. A estas alturas, Akira se había vuelto mucho más fuerte de lo que podía haber imaginado. Si viajáramos juntos, siempre sería él protegiéndome, no. Al revés. Era incapaz de estar a su lado en el campo de batalla. No había sido testigo de su fuerza de primera mano, fíjate, pero podía decir con una sola mirada el tipo de pruebas por las que había pasado. Bueno, todavía no confío en él, para que conste. Quiero decir, fue su
Maldita daga en el corazón de Sarán, por todos los cielos. Tal vez si nos tratara como malditos verdaderos compañeros antes de eso, le daría el beneficio de la duda, pero no, él siempre se estaba escapando haciendo cosas turbias solo, refunfuñó Wenou, cruzando los brazos y apoyándose contra la pared. ¿No hemos repasado ya esto? Todos estuvimos de acuerdo en que Akira no mató al comandante. Después de que nuestro grupo dejó el castillo, celebramos nuestra primera reunión de estrategia de equipo para verificar que todos estábamos libres de los efectos de la maldición y establecer algunas reglas básicas. Fue entonces cuando todos estuvimos de acuerdo, basándonos en la reacción de Akira al ver el cadáver empapado en sangre de Sarán y las malas palabras que Satou supuestamente escuchó de la princesa, que no había forma de que Akira pudiera haberlo matado. Wenou, claramente indignada, agarró su cabello con frustración. No estoy diciendo que lo hizo. Todo lo que digo es que ha estado actuando horriblemente sospechoso desde que llegamos aquí, así que no deberíamos tomar su palabra como una ley, ella afirmó. Ladeé la cabeza, desconcertado. Había esperado que la personalidad central de Akira cambiara repentinamente porque nos habían convocado a ¿otro mundo? Siempre era el solitario mirando al resto de la clase desde lejos, poniendo los ojos en blanco como si todos fuéramos un montón de tontos y él fuera el único que podía verlo. Los únicos dos compañeros de clase que alguna vez intentaron interactuar con él fuimos Nanase y yo. Sí, tengo que estar de acuerdo con Wenou aquí, dijo Waki. Si no hubiera estado deambulando a nuestras espaldas desde el principio, ninguno de nosotros habría sospechado de él en primer lugar. Bueno, aparte de Ryusuke, tal vez, pero todos saben que esos dos tienen problemas. El chico al que Waki se refería era Oka Ryusuke, uno de sus compañeros del equipo de fútbol y el alma de la fiesta de nuestra clase. El alto y relativamente guapo Oka había estado haciendo todo lo posible para burlarse y hablar mal de Akira desde la primavera de nuestro primer año. No estaba seguro de cuál era el ímpetu de su relación antagónica, pero era casi seguro que él tenía la culpa de que Akira se hubiera vuelto aún más solitario en los últimos años. Una vez le pregunté a Akira si alguna vez había dicho algo que pudiera haber ofendido a Oka, y ni siquiera sabía a quién me refería. Esto era bastante típico, solo reservaba espacio en su cerebro para las cosas que le importaban. Estaba seguro de que tampoco recordaba el nombre de Nanase, a pesar de que aparentemente eran amigos. Ahora que lo pensaba, recordaba haber visto a Waki unirse al ataque de Akira de Oka en algunas ocasiones. Quiero decir, sí, todos sabemos que Akira es un lobo solitario, para decirlo amablemente. Nanase suspiró. Oh, para decirlo no tan bien, es un palo obstinado en el barro que nunca está dispuesto a cooperar en ningún otro término que no sea el suyo. Pero eso es lo que es. Asentí con la cabeza, decidiendo dejar ir el comentario de Waki. En cambio, me volví hacia Sude, quien estaba encorvado en una esquina, tratando de ser lo más invisible posible. ¿Alguna idea sobre todo esto, Sude? Yo pregunté. Se disparó, claramente conmocionado por mi repentina dirección. Esta era la norma con él,
y tuve el presentimiento de que no se sentía totalmente cómodo hablando conmigo. Ambos éramos miembros del equipo de Kendo de la escuela, pero yo era su capitán. Probablemente también se sentía un poco extraño, ya que solo había tomado Kendo en la preparatoria y, por lo tanto, carecía del cuerpo más cincelado de un miembro de toda la vida. Su forma era sencilla y casi femenina, y podía entender por qué podría sentirse intimidado por mí. Bueno. Realmente no he tenido muchas oportunidades de interactuar con Oda, así que no soy un buen juez de su carácter, pero sí. ¿Crees que es digno de confianza, Asaina? Entonces estoy dispuesto a tener fe en él. No pude evitar parpadear. Estaba dispuesto a confiar en Akira. ¿Simplemente porque yo confiaba en él? Eso implicaría que Sude me respetaba mucho más de lo que hubiera imaginado. Y aquí pensé que el chico estaba aterrorizado de mí. Solo sirve para demostrar lo mal que soy. Leyendo a otras personas, supongo. ¿Cuál es tu voto, Osoyama? Ahora son 3 contra 2, dije, volviéndome hacia ella. Si bien Nanase aún no había dado su voto, estaba bastante seguro de que estaría del lado pro Akira, lo que haría que fueran 4 contra 2. Si queremos unirnos a Oda, estoy totalmente de acuerdo con eso, dijo. Con una sonrisa casi maternal. Aunque todavía necesitaríamos obtener el permiso de la princesa Amelia, que es otra historia completamente diferente. Por alguna razón, esa sonrisa suya me puso la piel de gallina. No podía descifrar sus intenciones y eso me puso ansioso. Bueno, ni siquiera necesitamos pedir el voto de Nanase, porque ya tenemos la mayoría, concluyó Satou. Entonces, Waki y Wenou, ¿qué van a hacer? Habíamos llegado tan lejos como equipo, pero eso no significaba que tuviéramos que permanecer juntos en el futuro. Nos había beneficiado mantenernos unidos al principio, ya que teníamos un objetivo común y no estábamos familiarizados con el mundo de Mourigen, pero estábamos a punto de aventurarnos en un territorio mucho más peligroso, y sonaba como si Satou les estuviera dando a quienes lo deseaban la oportunidad de irse. A Akira ciertamente no le importaría quien lo acompañe. Los dos disidentes intercambiaron miradas entre sí antes de dejar escapar profundos suspiros de mutua resignación. Sí, tenía la sensación de que eso era lo que ustedes decidirían, dijo Waki. Bueno, supongo que no ser el mayor fanático de Oda es mi propio problema personal. Si eso es lo que han decidido, me dejaré llevar, dijo. Bueno. Esta fue una buena noticia. Si bien ambos eran libres de hacer lo que quisieran, perderlos habría alterado enormemente el equilibrio y el estilo de lucha de nuestro grupo. No estaba especialmente preocupado, no era como si tuvieran otro lugar a donde ir. Satou, sin embargo, exhaló un suspiro de alivio. Genial, entonces parece que solo necesitamos convencer a la princesa. Ahora, dijo Nanase. Asentí. No sabíamos nada sobre la princesa Amelia, pero lo más probable era que fuera mucho más difícil de romper que Waki y Wenou. Ella era el mayor obstáculo entre nosotros y nuestro objetivo final. Bueno, supongo que probablemente tengamos hasta que se vayan del dominio de la gente bestia para convencerlos, ¿verdad?
Y parece que Akira y su familiar necesitarán mucho tiempo para recuperarse de su encuentro con los demonios. No era como si no tuviéramos tiempo para arreglar las cosas, pero tampoco podíamos permitirnos el lujo de dormirnos en los laureles. Oye, hablando de descanso y recuperación, escuché que pronto habrá un gran festival en Uruk, dijo Waki, cambiando repentinamente de tema. Me enteré por algunas de las chicas en el paseo en bote hasta aquí. Para un poco de contexto, los gatos callejeros de este mundo eran mucho menos amigables y mucho más cautelosos que los de Japón, pero un domador de animales como Waki podía hacerse amigo de ellos de inmediato, momento en el que se convirtieron en los gatos más cariñosos que jamás haya existido reunirse. Fue por esta razón que Waki, o más específicamente, sus gatos, a menudo disfrutaba de la atención de las damas de este mundo. Un enjambre de ellos lo había rodeado durante la duración del viaje en bote desde Cantinen hasta Brut, todos buscando la oportunidad de acariciar a sus gatos. Un festival, Eso supondría un buen cambio de ritmo, quizás. Deberíamos ver si están interesados en comprobarlo, sugirió Satou, y las dos chicas del grupo se iluminaron de inmediato. Esperaba que a Osoyama le gustara la idea de un festival, pero aparentemente Wenou también. Pero, ¿qué clase de festival es? Wenou le preguntó a Waki. No sé. Todo lo que dijeron fue que es la oportunidad perfecta para que las mujeres jóvenes se pavoneen. Eso casi lo hace sonar como un desfile de modas de algún tipo, pensé para mí. ¿Qué diablos significa eso?, murmuró Nanase. ¿Y sabemos siquiera lo que implica el festival promedio en este mundo? Era una pregunta justa, sin duda. Mientras que para nosotros, los japoneses, la palabra festival evoca imágenes de yucatas, fuegos artificiales y puestos de comida, en algunos otros países eran más como desfiles. Ahora que lo mencionas, creo que escuché a algunos de los chicos mayores del gremio de aventureros hablar de eso, Sude intervino. Vacilante. Probablemente debido a su apariencia bastante femenina, Sude era frecuentemente abordado por otros aventureros cada vez que visitábamos el gremio, o más específicamente, los ancianos jubilados que todavía pasaban el tiempo en el gremio intentaban mimarlo con atención y bebidas, lo que atraería a la gente atención de los aventureros más jóvenes. También, bueno, ya entiendes la idea. No estaba muy seguro de cómo sucedió o cuándo comenzó, pero estaba bastante seguro de que si algo le pasaba a Sude, todos los aventureros de Ura acudirían en su ayuda. Me dijeron que hay un concurso anual allí para determinar quiénes son los hombres y mujeres más bellos de todas las razas, y que se llevará a cabo en Uruk este año, continuó Sude. Ajá. Entonces, es como una especie de competencia de Miss Universo. Tenía que preguntarme si ese tipo de cosas eran inevitables en todos los mundos, o si las personas convocadas desde el nuestro habían introducido el concepto. Al menos, parecía que el deseo de coronar a un campeón en cualquier campo era una constante universal. Y aunque dijeron que hay una competencia de hombres y una de chicas, la de chicas es, con mucho, la más popular. Oh, Sude se cayó. Su rostro se puso pálido de repente. ¿Y qué?, preguntó Nanase.
Bueno, aparentemente los ganadores siempre desaparecen cada año, y se rumorea que sus órganos se venden en el mercado negro. ¿Tráfico de órganos? Tal cosa era completamente inaudita en Japón, y la sola idea de que un crimen tan espantoso fuera un lugar común solo sirvió para recordar lo diferente que era este mundo. ¿Pero por qué solo los ganadores?, preguntó Osoyama mientras frotaba la espalda de Sude para calmarlo. Esa fue una buena pregunta. Los órganos de una mujer hermosa serían indiscernibles de los de una mujer corriente, ¿no? Bueno, los chicos del gremio dijeron que los órganos de gente joven y hermosa se venden a precios obscenamente altos en el mercado negro. Por la razón que sea, respondió Sude. No existía nada parecido a una fuerza policial en este mundo. De vuelta en Yametou, había una banda falsa de Shinsengumi de vigilantes del vecindario dedicados a mantener el orden público, pero incluso ese era un grupo de voluntarios que no estaban afiliados oficialmente al gobierno local. Los gobiernos de este mundo tomarían medidas si su soberanía alguna vez se pusiera en peligro, pero no hicieron mucho en lo que respecta a cosas como robos, asesinatos y secuestros. Esta anarquía era un poco más comprensible en un mundo lleno de monstruos que parecían estar constantemente en guerra, pero uno pensaría que al menos podían hacer algo con respecto al crimen desenfrenado. Hubo muchas solicitudes de asesinato y venganza publicadas en el gremio de aventureros, aunque la mayoría de los aventureros no se atreverían a realizar ese tipo de trabajo. El asesinato a sangre fría seguía siendo un tabú en este mundo, y pocos querían ensangrentarse las manos en nombre de otra persona. No. A menos que tuvieran una necesidad desesperada de dinero, como mínimo. ¿Qué quieres que hagamos, Satou? Yo pregunté. Se tomó su tiempo para responderme, parecía que había algo sobre este tema en particular que estaba tratando de reflexionar con mucho cuidado. Cuando respondió, fue con palabras mesuradas. Dijiste que el festival se lleva a cabo en Uruk, ¿correcto? ¿No crees que el villano del que estaban hablando Akira y Crow pueda estar involucrado, cierto? Gram, ¿verdad? Cierto, el maestro del gremio de la rama de Uruk y el hombre contra el que Crow ha estado tratando de vengarse durante los últimos 100 años. Vaya, me pregunto, bromeó Osoyama con desánimo. De hecho, uno pensaría que un hombre con una lista tan larga de actividades delictivas estaría obligado a hundirse en el tráfico de órganos tarde o temprano. Bueno, sea él o no, todavía no está bien, agregó Waki, y Satou asintió con la cabeza. Puede que no estemos en posición de juzgar qué tan grande amenaza representan para nosotros los demonios y monstruos en este momento, pero estamos en posición de juzgar que nadie tiene derecho a vender el cuerpo de otra persona. Si resulta que este tipo Gram está involucrado, entonces Crow probablemente querrá entrar, y si Crow está, eso significa que Akira probablemente también lo estará. No me malinterpretes, el festival suena divertido, pero también parece la oportunidad perfecta para que atrapemos a quien esté detrás de estos crímenes y demostremos a Akira y a la princesa Amelia sin lugar a dudas que somos compañeros que sabemos cómo hacer las cosas. Con este decreto final de Satou, se decidió nuestro próximo curso de acción. Punto de vista, Oda Akira. ¿Un festival?
¿están locos? No pude evitar sonar histérico. Estaba tan desconcertado por la declaración que accidentalmente volqué el balde de agua que estaba usando para lavarme la cara. Sabía que el héroe y su grupo habían estado hablando anoche mientras yo estaba en el bosque con Amelia, porque la luz en la habitación que les asignaron estaba encendida incluso después de que llegamos a casa. Pero nunca hubiera esperado que nos invitaran a un festival a primera hora de la mañana siguiente. Kyosuke, quien me había contado la idea, tomó el balde que había derribado y comenzó a llenarlo. No, estamos bastante cuerdos. Se está reteniendo en Uruk, y es bastante famoso por lo que escuchamos. No. ¿Valdría la pena echarle un vistazo?, dijo, con su mejor cara de póker. Le quité el cubo y fruncí el ceño. Uruk, allí era donde residía el hombre que sospechábamos que había convocado a los demonios, los mismos demonios que habían intentado secuestrar a Amelia. Todavía quería devolverle el dinero por eso. Por lo menos, quería hacerle desear no haber nacido nunca. Me incliné sobre el balde y me eché un poco de agua en la cara, lo que ayudó a despertar mi cerebro todavía adormecido. Tú y Knight están lo suficientemente bien para viajar, pero no lo suficientemente bien para luchar, ¿verdad? Obviamente, el entrenamiento es importante, pero ¿por qué no quitarse una carga de vez en cuando? Reflexioné sobre la sugerencia de Kyosuke. No tenía idea de cómo eran los festivales en este mundo, pero no tenía ninguna duda de que serían perfectamente agradables. Y si fueran como los festivales de Japón, entonces habría mucha comida deliciosa, que sabía que a Amelia le encantaría. Lo único que me preocupaba era si Kyosuke tenía algún motivo oculto para este desvío recreativo. ¿Qué estás tramando?, pregunté mientras me secaba la cara con la manga. No era posible que supiera sobre el legendario apetito de Amelia, por lo que claramente no estaba tratando de conquistarla con la comida del festival. Había algo más en este festival que le hiciera estar tan decidido a ir. Lo miré con curiosidad y él simplemente se rió entre dientes. Creo que estás sospechando demasiado. No es que te culpe, dado que casi escapaste del umbral de la muerte. Créeme, no hay nada más profundo en ello. Las chicas de nuestro grupo realmente querían ir, así que pensamos que la princesa Amelia también podría estar interesada. Nos dará algo de tiempo para pensar en la mejor manera de convencerla de que nos deje unirnos a ti. Eso era cierto, había crecido mucho más sospechoso después de haber vivido en este mundo por un tiempo, pero ser desconfiado era casi una necesidad en este mundo, donde un movimiento en falso podía hacer que te mataran. Después de un momento de deliberación, dije, considéranos tentativamente interesados, entonces. Todavía tengo que preguntarle a Amelia y Knight al respecto, pero creo que probablemente estarán de acuerdo. También quería tener la oportunidad de preguntarle a Crow cómo eran los festivales en este mundo. Con la cara lavada y la cabeza despejada, comencé a armar mis planes para el día. Sin que yo lo supiera, Kyosuke esbozó una sonrisa satisfecha. ¿Un festival? Amelia y Knight estaban tan sorprendidos por la idea como yo. La única
Diferencia entre ellos era que Knight se opuso de inmediato a la idea, mientras que Amelia parecía encantada. Maestro, este no sería el próximo festival de concursos de belleza que se llevará a cabo en Uruk, ¿verdad?, preguntó Knight. Diablos si lo sé. Todo lo que sé es que está en Uruk. Espera un minuto. ¿Quieres decir que también tienen concursos de belleza en este mundo? Espera, ¿entonces vamos a hacerlo? ¿Podemos? Por favor. Amelia preguntó, sus ojos se iluminaron mientras tomaba mi mano.